por supuesto, tener tu mejor versión. Ponte al día con Gaby todos los miércoles a partir de las 11:10 aproximadamente. Hoy vamos a hablar con Gabriel Garrido Blanca, que es entrenador personal y nutricionista, sobre la nutrición para el rendimiento deportivo. Gabriel, buenos días. Muy buenas a todos. Bueno, ¿cómo puede la nutrición impactar directamente en el rendimiento deportivo de un atleta? Vamos a comenzar así de esta manera para, sobre todo, llamar la atención de esos atletas que están por ahí escuchando la radio, ¿no? De una manera totalmente imprescindible. Tradicionalmente se entendía o se hablaba de que una buena nutrición no podía darte el mejor rendimiento, pero en cambio una mala nutrición podía fastidiarte el rendimiento. Hoy en día sabemos que también puede ayudar muchísimo en los factores de recuperación y en los factores de rendimiento. De hecho, esto va a depender muchísimo también, obviamente, si nos diferenciamos un poco, por un lado, los atletas de fuerza y los atletas de resistencia, por así decirlo, pero es clave hoy en día en el rendimiento deportivo de prácticamente cualquier disciplina, la nutrición deportiva. Prácticamente el deportista que no le esté dando importancia a la nutrición está obviando una parte muy importante en la mejora del rendimiento deportivo. ¿Qué macronutrientes son cruciales para un atleta y cómo deben ser balanceados en la dieta? Todos principalmente, tanto proteínas como grasas como hidratos de carbono son fundamentales para la práctica del rendimiento deportivo. Luego obviamente habrá fases de priorización, en algunos momentos podemos hacer una pequeña restricción de hidratos de carbono, en otras un aumento de proteína, restricción de grasa o una bajada más que restricción en ese aspecto, mejor dicho, en todos los macronutrientes, o sobre todo temporalización dentro de los distintos macronutrientes en base al objetivo del deportista, tanto de rendimiento como de composición corporal. ¿Existen diferencias significativas en los requerimientos nutricionales entre atletas de resistencia y aquellos que se enfocan en deportes de fuerza o potencia? Totalmente, sobre todo porque aparte de diferenciar esos aspectos tenemos que ver un poco cuál es el volumen total de entrenamiento en distintas disciplinas y los requerimientos y demandas de cada disciplina. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un deportista como un ciclista que puede tener consumo perfectamente de 6 horas de entrenamiento en alguna ocasión en función de su categoría, nivel y demás, que un deportista de fuerza que haga dobles sesiones con distintos tipos de volumen y demás. Las demandas energéticas normalmente en deportes de resistencia suelen ser mayores que las demandas energéticas que nos encontramos en deportes de fuerza. Cuanto mayor es la intensidad en términos de fuerza, normalmente la duración para el mantenimiento de esa fuerza va a ser limitada, por lo tanto el volumen también va a estar directamente relacionado. Entonces, en función de ese tipo de demanda se secuencia obviamente la nutrición, pero en concreto las líneas generales, si tuviéramos que comparar, posiblemente los deportistas de resistencia van a tener siempre consumos calóricos mucho mayores respecto a los de fuerza. Ya no te digo en disciplinas donde se combine ambas. Por ejemplo, podemos hablar en el sentido, por ejemplo, de la natación, un deporte que, aunque entre comillas puede parecer o puede pensar que la gente, solo los nadadores se dedican a nadar, incluye en muchas ocasiones sesiones de dobles sesiones con trabajos de fuerza. En deportes de resistencia como ciclismo en carrera se suele también hacer, pero sí es cierto que los volúmenes que se recogen tanto en ciclismo como en natación suelen ser muchos mayores que los que se realizan normalmente a carrera a pie. Entonces, eso va a definir el gasto calórico, por tanto va a definir cuánta energía estamos gastando, por lo tanto, cuánta comida debemos meter para generar esos procesos de déficit o balance neutro o superávit en función del objetivo. Entonces, en base a ello se va a secuenciar esas distintas diferencias respecto a toda la disciplina deportiva. ¿Cuál es la importancia de la hidratación en el rendimiento deportivo y cómo puede un atleta optimizar su estrategia de hidratación? El proceso de hidratación es clave para muchísimas de las funciones que tiene el organismo. Por un lado, es la vía obviamente de transporte, principalmente para gran parte de las vías metabólicas que nos podemos encontrar. El agua es necesaria, ya sea por ejemplo tanto en el torrente sanguíneo obviamente para la propia generación obviamente de la sangre, como también para otros factores relacionados, pero también por esa utilización junto con las sales. Las sales van a tener una especial importancia ya que son mecanismos imprescindibles para la correcta contracción muscular. Si faltan sales, la contracción muscular va a estar comprometida, aparte de obviamente otros aspectos relacionados con neurotransmisores y demás, con lo cual obviamente el papel de las sobre todo de la hidratación en términos de rendimiento general y específico, como el de la propia hidratación, compuesto obviamente por el aporte de sales minerales, es de vital importancia para que la contracción muscular sea continua en todo momento. ¿Cómo pueden los atletas asegurarse de que están obteniendo los micronutrientes esenciales para el rendimiento y la recuperación? Pues con procesos de valoración llevados por profesionales, es decir, que se puede hacer una buena secuenciación de la estrategia nutricional. Uno de los errores típicos que nos encontramos en deportistas, sobre todo en deportistas de resistencia, porque están muy habituados siempre a meter muchísimo entrenamiento, es que se generan procesos de déficit energético en muchas ocasiones crónicos y hace que un deportista, sobre todo en estos casos, esté siempre prácticamente constante déficit energético. ¿Eso qué hace? Que los procesos de recuperación sean peores,
musculares, que no se mejoren registros a nivel de métricas de rendimiento, que los procesos obviamente de esa recuperación enlentezcan los procesos de adaptaciones de mejora de rendimiento, con lo cual es clave el proceso relacionado un poco al final de ese control relacionado con lo que es la valoración de los macronutrientes y los micronutrientes, en términos de que no existan déficits. Se pueden generar pequeños déficits obviamente cuando queremos hablar de cambios de composición corporal, pero tenemos que controlar que sean déficits energéticos. No podemos tener déficits nutricionales desde el punto de vista de los micronutrientes. De hecho, en función también obviamente de la casuística, también será importante revisar el papel de la suplementación o no. ¿Por qué? Porque esto es una cosa muy importante e interesante que los deportistas aprendan. Que uno tenga, entre comillas, la ingesta de los nutrientes, entre comillas, que a nivel teórico son necesarios, no significa que se absorban todos. Entonces, obviamente, en el proceso del planteamiento de una dieta, un patrón dietético, hay que ir semana a semana, mes a mes, viendo si el aporte que estamos haciendo está siendo suficiente para abastecer totalmente el organismo, si detectamos señales o determinados elementos que nos predispongan a, tomar decisiones para mejorar el patrón dietético tanto en términos de macros como micronutrientes, tanto en cantidad como en calidad. ¿Qué es el timing nutricional y cómo los atletas pueden sincronizar su ingesta de alimentos con sus entrenamientos y competiciones? El timing nutricional nos va a dar información sobre en qué momento estamos metiendo los nutrientes, ¿vale? Hay como una especie de regla de nutrición deportiva donde existe una especie de pirámide nutricional, no la pirámide nutricional que la gente conoce de los libros o de la educación básica, sino la pirámide nutricional desde el punto de vista de lo primero que tengo que controlar un deportista es tengo un balance, tengo un déficit o tengo un estado neutro a nivel energético. A partir de ahí, ¿qué distribución tengo en mis macronutrientes, tanto en términos de porcentajes como en términos de gramaje, por así decirlo, en función a las necesidades? A partir de ahí ya puedo buscar en qué momento estoy generando o estoy implantando esa nutrición. Es decir, por ejemplo, deportistas de resistencia, uno de los aspectos que más trabajamos nosotros con nuestros clientes es la importancia de la reposición del hidrato de carbono para el día siguiente, después para un entrenamiento. En muchas ocasiones, muchos deportistas lo que hacen es que las cenas, como tienen el miedo al hidrato de carbono, restringen el hidrato de carbono en la cena. Pero es que justamente en la cena donde podemos tener muchos más beneficios para la reposición de glucógeno, la mejora de mecanismos relacionados con el proceso de recuperación para el día siguiente. Entonces, el momento donde tú pones el hidrato de carbono es clave para optimizar los procesos de recuperación del deportista. Pues entonces, el timing lo que busca es buscar esa distribución de esos macronutrientes, micronutrientes o ese patrón nutricional en los momentos adecuados para maximizar la ganancia. ¿Qué estrategias nutricionales pueden ayudar a los atletas en la recuperación post-entrenamiento, después y post-competición? Por un lado, la reposición energética en función de la prueba y los objetivos. Por supuesto, cuando estamos en periodo competitivo se debe reponer totalmente la vía energética. Si al final estamos en proceso de déficit energético, nuestro cuerpo no va a poder generar mecanismos de adaptación ante el entrenamiento o hacia la mejora de la recuperación para el día siguiente en competición. Y por otro lado, obviamente, la estrategia en base a ello de aportar hidrato de carbono y proteína. El hidrato de carbono y la proteína van a ser de vital importancia para la reposición y recuperación de estructuras musculares y otras funciones del organismo, pero además también para reponer glucógeno. El glucógeno va a ser una de las grandes claves en la mejora del rendimiento deportivo. El problema es que mucha gente quiere, a base de no tener glucógeno, tener muchísimo rendimiento, y el glucógeno es necesario para esos esfuerzos que tienen una alta contribución desde el punto de vista del uso de hidrato de carbono, sobre todo la alta intensidad. Muy complicado poder generar alta intensidad, entendiendo alta intensidad prácticamente al máximo, submáximo, solo tirando de grasa. Tendremos que tirar también, obviamente, de la contribución del hidrato de carbono. Muy bien, pues así terminamos. Nutrición para el rendimiento deportivo. Hoy, el próximo miércoles, seguiremos hablando de más noticias interesantes relacionadas con la nutrición y el entrenamiento personal con Gabriel Garrido Blanca. Repetimos, ¿dónde te podemos encontrar? Pues nada, ya sabéis, en mis redes sociales me tenéis también en contacto en Facebook, por ejemplo, tanto en el perfil personal que tengo como el perfil profesional Tu Entrenador de Ciclismo. Instagram me tenéis como Gabriel Garrido 6, hasta en TikTok creo que puede aparecer como Tu Entrenador de Ciclismo. En YouTube, Gabriel Garrido Blanca, creo que aparece todo. Entonces, bueno, ahí tenéis los distintos medios para poneros en contacto conmigo. Si necesitáis asesoramiento y demás, pues bueno, ahí estamos para ayudar. Muy bien, hasta el próximo miércoles, Gabriel. Un abrazo a todos. Gracias. Se te presentan cada día dudas sobre tu estado de forma, de cuál es la mejor manera de realizar ejercicio o de cómo eliminar la grasa que te sobra. Ponte al día con Gaby. Hola, soy Gabriel Garrido y estaré encantado de estar contigo todos los miércoles a partir de las 11:10 para hablar de nutrición, entrenamiento y, en definitiva, mejorar todo lo que tiene que ver con tu estética, tu salud y, por supuesto, tener tu mejor versión.